Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta mañana a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también por internet a través de violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y estoy muy contenta de compartir un episodio más de Ingrávida, Territorio de Escrituras con ustedes en este segundo miércoles de noviembre. Y bueno, esta mañana tengo el gusto de estar acompañada de dos escritoras que son muy potentes, pero antes de presentárselas, de contarles de quiénes se trata, les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de Ingrávida, Originaria, CIMAC y Violeta Radio. Estamos en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Y también se pueden comunicar a nuestro teléfono para que nos compartan sus opiniones al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y bueno, contarles que esta mañana tengo el enorme gusto y honor de compartir los micrófonos con la escritora Carmen Macedo. Carmen Macedo Dilón es licenciada en creación literaria por la UACM y estudiante de Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y también de Humanidades y Narrativas Multimedia por la Universidad Rosario Castellanos. Forma parte del consejo editorial de la revista Palabrijes, El Placer de la Lengua, de la UACM, así como de Cuentística. Es integrante del Comité Matriarcadia, organizador de Imaginarias, Premio Nacional para Mujeres Cuentistas de Ciencia Ficción 2021 y 2022 este año. Ahora es autora de la plaquette Pequeñas Desaparecidas, editada por Arboreto en 2022. Ha publicado en 6 antologías de la editorial Escalante, en Esencia de Afrodita 7, en 6 antologías de cuento de escritoras mexicanas, en Siniestra, antología de cuentos de mujeres que incomodan, en El Tejido de la Mujer Araña, antología literaria, también en Maternidades Disidentes, volumen 2, y también ha publicado en las revistas literarias Ágora del Colmex, en Palabrijes de la UACM, en Acuarela Humanística de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Punto de Partida y Punto de Línea de la UNAM y en la LIG Ibero, así como en otros varios medios digitales. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí, por haber aceptado mi invitación. Y pues es un placer compartir contigo estos micrófonos. Buenos días, Angie, y a toda tu audiencia. La verdad es que estoy encantada por esta charla que vamos a tener, porque si bien es cierto que es dolorosa y abrumadora, encontramos que en cada poema pareciera habitar una herida abierta, y me emociona mucho que la autora pueda conversar con nosotras tanto de su proceso de creación como de sus intenciones y lo que significa este poemario tan colmado de voces, de presencias y de vacíos, y también lo que significa que la obra llegue a manos de sus lectoras y lectores. Ahora, sin más dilación, para mí es un placer presentar a la estrella de este episodio, que es Susi Benzulul. Ella es originaria de San Juan Chamula, Chiapas, es poeta y traductora maya tzotzil, es licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas y maestra en Estudios e Intervención Feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Actualmente está estudiando el doctorado en Estudios e Intervención Feministas en la misma universidad.
cursó el programa de escritura creativa del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa en 2021, con una beca otorgada por la Embajada de Estados Unidos en México. También obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2021 en la categoría de Fortalecimiento de la Cultura Indígena y una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, en 2019, durante su emisión de 2019-2020. Su obra ha aparecido en libros colectivos y en diversos medios electrónicos como Tierra Adentro, Punto de Partida, Círculo de Poesía y La Hojarasca, el cual es el suplemento del periódico La Jornada. Y además es autora del poemario Tembilal Antzetik, Mujeres Olvidadas, publicado este año bajo el sello de Tierra Adentro y Fondo de Cultura Económica, y sobre el cual vamos a platicar. Así que, bienvenida Susi, estamos muy contentas de recibirte esta mañana en Ingrávida. Hola, buen día. Pues muchísimas gracias, Angélica, Carmen, por la invitación a estar el día de hoy con ustedes dialogando un poquito sobre el tema de la poesía. Estoy muy contenta y pues saludo también a toda la audiencia. Ay, muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias a Carmen por esta maravillosa presentación de Susi y por de alguna manera darnos ahí un atisbo de lo que va a tratar esta entrevista. Y bueno, Susi, ya te habíamos tenido aquí en Ingrávida hace poco más de un año y justo en ese episodio nos contabas que estabas trabajando en un poemario para nombrar las violencias en contra de las mujeres originarias de tu comunidad. Y entonces, pues ahora es un gusto enorme, como ya te presentaba Carmen, saber que este poemario ya ha visto la luz, este poemario bilingüe tzotzil español, el que lleva por título Tembilal Antzetik, como decía Carmen, Mujeres Olvidadas. Y bueno, Susi, justo la primera pregunta sería si podrías contarnos cómo se fue gestando este poemario, dar un poco el panorama de cuál fue tu motivación para escribir acerca de todo esto. Muchas gracias. Sí, claro. Ay, pues no había recordado. Sí, ya estábamos. La próxima vez estuvimos estuvimos en Ingrávida, pero no me acordaba que habíamos hablado del poemario. Entonces me pone como muy, no sé, muy contenta saber que ahora en este episodio pues vamos a hablar ya justamente del libro, ¿no? Que ahora tiene por título Tembilal Antzetik, que en español sería Mujeres Olvidadas, ¿no? Y ya como tú bien mencionaste, Angélica, es un libro bilingüe, tzotzil español, y que pues este libro parte de los feminismos descoloniales, ¿no? Para denunciar estas violencias físicas, sexuales y feminicidas que están ocurriendo en contextos indígenas, pero sobre todo centrado en mi pueblo, que es San Juan Chamula. Entonces parte, ¿no? Desde los feminismos descoloniales para denunciar a este sistema capitalista, machista, colonial en el que vivimos y que está marcando los cuerpos de las mujeres tzotziles en especial, ¿no? Entonces, pues este libro me llevó 3 años, ¿no? Hasta su publicación, que es muy reciente, en diciembre del 2022 fue cuando se publica el libro, y que pues lo trabajé 3 años antes, ¿no? Un año el proceso de la escritura, un segundo año el proceso de la traducción, y el tercero que fue como las correcciones y el trabajo con el editor, ¿no? Entonces llevó 3 años. Y pues este libro está dividido en 3 apartados, ¿no? El primer apartado hace más alusión a la violencia física que vivimos las mujeres, ¿no? La violencia física. En un segundo apartado se habla de las violencias sexuales que viven niñas y mujeres, ¿no? Y en un último apartado es cómo ya escala la violencia, ¿no? Como de la violencia física a la violencia sexual, escala la violencia feminicida, ¿no? A esta cuestión de los feminicidios que están ocurriendo también en contextos indígenas y que son temas de los que no se hablan, ¿no? Se hablan de feminicidios en otros espacios, pero como tal no se está hablando de los feminicidios en contextos indígenas, ¿no? Como es en el caso de San Juan Chamula, ¿no? Entonces, Tembilal Antzetik, que está dividido en esos 3 apartados, ¿no? Y contarles también un poquito, ¿no? Que Tembilal Antzetik no fue como que ir a hacer una investigación y decir, pues voy a ir a ver qué está pasando con la situación de las mujeres, ¿no? En realidad parto de mi propia experiencia como mujer maya tzotzil, de las violencias a las que yo me enfrenté desde mi infancia,
hasta ahora que estoy en el doctorado, ¿no? Estas violencias que una se enfrenta, ¿no? El racismo también, ¿no? En el primer apartado también se cuestiona y se denuncia esta cuestión del racismo y el clasismo que se vive estando en la ciudad, ¿no? Entonces, parto de mi propia experiencia y posterior volteo a ver a mi alrededor, veo a mis abuelas, veo a mis bisabuelas, a mis ancestras, a mujeres de la comunidad, a vecinas, a mujeres que son del municipio de San Juan Chamula, con estas mismas historias de violencias físicas, ¿no? De violencias sexuales. Entonces, como que si las historias las tenía ahí, ¿no? O sea, son historias que a mí me tocaron pues escuchar, compartir con las compañeras. Y estando también en una organización que yo trabajé hace años, en el 2017, una organización que se llama Melech Jobal aquí en San Cristóbal, pues ahí acompañé a muchas niñas y mujeres que son del municipio de San Juan Chamula, o que muchas ya nacieron acá, pero sus abuelos son de San Juan Chamula, se vivían estas violencias, ¿no? Entonces era como un cúmulo de tantas historias que yo tenía y que dije, bueno, es necesario denunciar, hablar y nombrar, ¿no? A través de la poesía lo que está ocurriendo en nuestros contextos, ¿no? Porque son temas de los que no se hablan comúnmente, que si tú te vives una violencia sexual en la comunidad es mejor que te quedes callada, que no lo digas, porque vas a ser la vergüenza del pueblo, mejor pues que se quede en lo oculto, en lo familiar, ¿no? Entonces eso, ¿no? Fue como una rabia, una ira, un coraje de decir, pues es que esto estamos viviendo y no se está viviendo lo que se dice de afuera, que dentro de los pueblos indígenas todo es bonito, hay una ancestralidad, una cosmovisión, una espiritualidad. No, sino que hay otra cara de los pueblos indígenas y que es necesario nombrarlo y que es necesario denunciarlo. Y que Ten Bilal Ancetic me dio la oportunidad, ¿no? Me da la oportunidad de poder nombrar, de poder denunciar y, claro, posicionarse desde los feminismos descoloniales, quienes están denunciando este sistema pues patriarcal en el que estamos inmersas como mujeres indígenas tzotziles. Y Susi, la verdad es que escucharte me hace ver también la importancia de sacar todo lo que conocemos de estas literaturas que hacen denuncias, pero que se presentan en un entorno totalmente centralizado. Cuando hablas de San Juan Chamula, de las experiencias propias de las mujeres que habitan allí, pues sin duda nos hace ver cómo muchas veces hablamos también de nuestro privilegio de estar en una capital, en una ciudad grande, y a veces pareciera que estas violencias ya van como reduciéndose, pero cuando vemos a entornos a los que normalmente no se refiere la literatura actual, y mucho menos la literatura canónica, vemos esta importancia, como dices, de visibilizar la otra realidad, que para ustedes es la realidad, ¿no? Nosotras todavía lo podemos ver un poco distante, y cuando nos sentamos a leer tus poemas, vemos toda esa violencia que está ahí, que han cargado generaciones tras generaciones, y de ahí radica esta importancia de que tú la visibilices, que tú la grites. Y respecto a esto, de nuevo, ¿no? Reitero que es un poemario muy doloroso, que encontramos este tejido de memorias de mujeres de tu propia familia y de tu comunidad, y cómo durante todo este tiempo han sido obligadas a callar y condenadas a veces al destierro cuando alguna rompe ese pacto de silencio. Y en ese sentido, Susi, quisiera saber, ¿crees que haber concentrado la memoria de las mujeres de tu familia y de tu pueblo en este poemario propicia una especie de reparación y de reivindicación de la historia personal? Que a fin de cuentas también es la historia de muchas mujeres, porque nuestras cuerpos padecen estas violencias machistas, violencias sexuales y por supuesto violencias feminicidas. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que escribir Ten Bilal Ancetic es traer, ¿no?, al presente las historias de todas estas compañeras tzotziles, mis abuelas, mis bisabuelas, ¿no? Es traer ahora al presente, ¿no? Y es como una manera también de sanar, ¿no? De sanar de manera no solo personal, sino una sanación a nivel colectivo, porque muchas abuelas, ancestras fallecieron y nunca pudieron hacer la denuncia de la violencia. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, nunca pudieron nombrarlo, ¿no? Sus casos, no hubieron casos de justicia, sino que se quedó en la impunidad, se quedó enterrado. Y para mí es muy fuerte y doloroso pensar en que una de mis abuelas falleció, fue víctima de violencia física, de violencia sexual,
y nunca pudo nombrarlo, nunca pudo denunciarlo, ¿no? Entonces a través de Tenmi Lalancetic, de estos versos y de estas estrofas, es ella, es la voz de mis abuelas, ¿no? Y no solo de mis abuelas, sino que de otras historias, de otras ancestras, de otras mujeres, de otras niñas que no pudieron denunciarlo, que se tuvieron que quedar en el silencio, ¿no? Porque este sistema machista nos obliga a callar, ¿no? Nos insiste que nuestro lugar es quedarnos calladas, no hablarlo, no platicarlo, no denunciarlo, ¿no? Entonces, como una manera también de traer al presente a las abuelas, a las niñas, a las mujeres quienes nunca pudieron denunciar su historia, y que es la voz de ellas, ¿no? Es la voz de ellas que está en cada uno de los poemas, ¿no? Y que es una manera también de catarsis para mí, ¿no? Porque nombro también en este poemario mi historia, ¿no? Y es una manera de sanación, ¿no? Y que en cada recital que voy a leer este poemario, pues es muy reparador, ¿no? Es muy sanador porque lo nombras, ¿no? Y ya como se decía desde los postulados feministas también, ¿no? Aquello que no se nombra no existe, ¿no? Entonces es como justamente el título del libro es Mujeres Olvidadas, porque son historias de muchas compañeras y niñas que se quedaron en el olvido, y Tenmi Lalancetic las trae ahora en el presente para decir, pues sí, nosotros vivimos esto y ahora lo estamos nombrando, ¿no? Entonces, también pienso en el último apartado, que son los feminicidios que se viven niñas y mujeres del pueblo de San Juan Chamula. Hay un desdoblamiento en esta poesía, ¿no? Como que ellas hablan, ¿no? En el momento en el que están agonizando, en los últimos momentos de su vida, en los últimos segundos que están tiradas a lo mejor en un terreno baldío, ¿no? Que fueron violadas, que fueron asesinadas. Es la voz de ellas quienes nos habla, quienes claman justicia, quienes piden porque este mundo cambie, que se transforme y que su voz esté presente, ¿no? Entonces yo creo, ya como tú bien dices, Carmen, es sumamente fuerte, es muy doloroso estas historias, ¿no? Entonces, sin embargo, y a pesar de eso, yo creo que es muy necesario, ¿no? Es muy necesario nombrarlas, escucharlas, porque nos están hablando, ¿no? A pesar de donde ellas estén, nos están hablando, ¿no? Entonces, pienso eso, ¿no? Que ha sido muy sanador, muy reparador, no solo para mí, no ha sido una cuestión nada más personal, sino es una cuestión totalmente colectiva. Claro, porque además es eso, ¿no? Es tejer la memoria de estas mujeres que sistemáticamente pues se ha ocultado o se ha invisibilizado, o básicamente, ¿no? Digamos, son sin importancia para este sistema, pensando en cómo la especificidad de esta violencia, cuando hay un entronque entre el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, ¿no? Que justo agudiza esas violencias que sufren las mujeres que pertenecen a estas comunidades originarias, ¿no? Y que tú has decidido enarbolar de alguna manera a través de tu poemario. Y entonces también, como tú lo decías, ¿no? Aunque se aborda esta violencia feminicida y que no es exactamente sea algo que nos esté sucediendo de manera tan cercana, aún así son historias que hieren, que aunque sean de mujeres que no conocemos, es una realidad cotidiana y terriblemente normalizada. Entonces, Susi, ¿qué posibilidades o impactos tú crees que genera o propicia la poesía, ¿no? Cuando se denuncia esta violencia feminicida justamente a través de esta manera de poner la palabra? Pues tus poemas observamos la presencia de una voz poética, justo como ya lo mencionabas ahorita, que emula las voces de las mujeres asesinadas, mujeres que regresan a dar consuelo a sus madres, pero también para denunciar su sufrimiento. ¿Por qué pensar en la poesía como ese medio para nombrar o para dar consuelo? Sí, pues sí, me parece bastante importante lo que preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no? En un mundo tan machista, con un sistema patriarcal en el que nos quiere calladas, sumisas, ¿no? Que no podamos nombrar todas estas situaciones que estamos viviendo, y sobre todo en contextos indígenas, ¿no? Que a través de las normas comunitarias se perpetra esta violencia, ¿no? O sea, como que se dice que estas son parte de las normas comunitarias y no te puedes salir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que es como un doble desafío aún para nosotras como mujeres tzotziles, puesto que primero es difícil identificar qué es una violencia, ¿no? Si pienso en mis abuelas,
quienes decían que pensaban que era recuerdo a mi abuela en una plática que me decía, pues a lo mejor es la vida que me tocó, ¿no? O sea, es la vida que a mí me tocó, ¿no? Entonces, no se nombra como tal, como una violencia física o sexual, lo que ellas vivieron. Entonces, pensando en violencias psicológicas, violencias económicas, pues son impensables, ¿no? Dentro de nuestros espacios, ¿no? Y que entonces estas violencias físicas, sexuales, se ocultan a través de estas normas comunitarias que existen en nuestros pueblos y se sigue, como ya he mencionado en otras entrevistas, ¿no? Se sigue esencializando a los pueblos indígenas, se sigue creyendo que esas son sus normas, que esas son sus cosmovisiones, pero que detrás de todo ello está la violencia machista, ¿no? Y que a quienes está afectando totalmente son a las niñas y a las mujeres, ¿no? Entonces me parece difícil, ¿no? Pensar en cuáles serían nuestras posibilidades, hacia dónde es el camino para poder frenar ante toda esta violencia en el que nos vivimos cuando estamos inmersas dentro de nuestra cosmovisión y dentro de nuestras normas comunitarias que desde nuestra infancia nos dicen, pues esto es normal, ¿no? Esto es parte de tu cultura, es parte de tu cosmovisión, ¿no? Entonces yo creo que es complejo, sin embargo, yo creo que la poesía es una manera de poder nombrar, de poder denunciar, y que a partir de mi experiencia muchas niñas y mujeres se han acercado a mí, ¿no? A decirme que también quieren escribir sus historias, ¿no? Que cuando escuchan Tembilalan Setik recuerdan a su abuela, recuerdan a su bisabuela, recuerdan a mujeres de su comunidad que también se vivieron esta violencia, ¿no? Entonces como un tejido en conjunto, un tejido también con la comunidad, ¿no? Y que de cierta manera no sé si pueda dar como tal un consuelo, ¿no? A las mujeres, por ejemplo, a las mamás, ¿no? Que buscan a sus hijas, aunque sí, ¿no? En alguno de los poemas las hijas son las que hablan, ¿no? Y que dicen, pues espero que busques justicia, ¿no? Y que sé que estás aquí, sé que estás triste y sé que estamos en un momento difícil y que tú estás buscándome, ¿no? Y que son cosas muy dolorosas, ¿no? Que se tocan, ¿no? Y que de repente como que si nos hunde, ¿no? En el abismo y que como que si no hubiera alguna esperanza, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Pero pensando en todo el libro, en Tembilalan Setik, hay un poema que se titula Acotahan, que en español es danza, ¿no? Y que al final de cuentas es como dentro de toda esta oscuridad y todo esto tan difícil que leemos en el poemario, nos encontramos con danza, ¿no? Un poemario que te hace recordar tu propia fuerza, tu fuerza interior, la fuerza de tus abuelas, la fuerza de tus ancestras, para recordar que es necesario seguir luchando, ¿no? Seguir hablando de estos temas y decir, pues es que esto está pasando, esto está ocurriendo y no debemos de callarnos nunca más, ¿no? Entonces yo pienso un poquito en que la poesía, ¿no? A través de eso va a generar una reflexión, ¿no? O sea, he estado en dos covaches, en el plantel, pues en Covats, en San Juan Chamula, que ha sido difícil también mi ingreso y hablar sobre Tembilalan Setik, que las violencias ha sido un proceso también muy difícil, pero que las chicas, ¿no? Y los chicos también, ¿no? Han quedado como en un proceso como de reflexión, recuerdo que les preguntaba a los chicos y decían, no, pues sí es cierto, esto está pasando, ¿no? Entonces genera también ese ruido y esa reflexión, y no solo con las compañeras, sino que con los hombres se está generando pues este ruido de, pues a poco así es tan fuerte lo que están viviendo las mujeres, ¿no? Porque ellos no dimensionan, ¿no? Todo el dolor y el impacto que puede generar las violencias, ¿no? Entonces pienso un poquito en eso ahora. Y eso sí, te escucho y pienso también en la poesía como este acompañamiento. Qué importante hablar de que lo empleas para nombrar, para denunciar y también para reconstruir historias similares, y de alguna forma eso también contribuye a romper la idea de que la violencia es aceptable, ¿no? Que intentemos salirnos ya de esa normalización. Y me parece muy interesante cómo hablas de que a lo mejor no siempre puede ser un consuelo en el caso de historias de madres buscadoras o historias de hijas, pero yo lo que siento es que de alguna u otra manera estas anécdotas hacen que todas nos sintamos un poco menos solas, que
las historias que tú cuentas son historias también que suceden en otros pueblos, en otras ciudades, y de esa manera, si bien no es un consuelo como tal, pero creo que aún así siente como la mano en el hombro de saber que estas vivencias están siendo compartidas y que nos entendemos en nuestro dolor, y que también gracias a eso es que han ido apareciendo cada vez más grupos de apoyo y que están haciendo también denuncia de estos actos. Muchas gracias, Carmen, justo por poner las palabras exactas a este sentimiento que despierta leer el poemario de Susi Benzulul. Y bueno, antes de que Carmen nos comparta una siguiente pregunta, queremos que nos acompañen a escuchar esta canción y volvemos para seguir conversando sobre la poesía como ese medio para tejer memoria de mujeres. Crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida, territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de escuchar Si me matan, de la cantautora mexicana Silvana Estrada. Esta canción que de alguna manera se conecta con todo lo que hemos venido conversando en esta mañana. Y bueno, seguimos con las escritoras Carmen Macedo Odilon y Susi Benzulul. Y algo también que me parece sobresaliente es este aspecto del diálogo
que aparece en tu poesía en lengua tzotzil y las traducciones que han ido saliendo, junto con las voces de otras escritoras a quienes tú evocas mediante tus epígrafes. Aparece por ahí Alfonsina Storni, aparece Alejandra Pizarnik, y también aparece, por ejemplo, la poeta nahua Araceli Patlani, y eso nos permite imaginar que más allá del lugar de origen, una se encuentra y se reconoce en las palabras de otras mujeres, de otros tiempos, de otros territorios, y también por eso nos gustaría preguntarte cómo te conectas o te encuentras en las voces de aquellas otras mujeres, qué es lo que te dicen y cómo estas influencias potencian también tu propio trabajo poético. Claro, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que cuando terminé de escribir Tembilalan Cetic, también supuse que estas historias estaban ocurriendo en otros contextos, que habían ocurrido también en otros espacios, en otras latitudes, ¿no? Y que para mí fue importante como hacer este rastreo o esta búsqueda, sobre todo con compañeras que escribían poesía en lenguas indígenas, ¿no? Yo dije, seguramente también este tema de las violencias no solo está ocurriendo en San Juan Chamula, está ocurriendo en otros espacios, ¿no? Y para mí, cuando leí a Araceli Patlani con el poema, ¿no? Y que viene también como parte del poemario, como ya bien mencionabas, que es un poema que se titula Amonineki, ¿no? Que la escuchaba yo a ella en YouTube, y que se titula No Quiero en español, ¿no? Y cómo ella también habla, ¿no? De estas cuestiones de los asesinatos dentro de su pueblo, de estas fosas clandestinas, ¿no? Que existen, ¿no? De esta violencia que también están viviendo, ¿no? En su entorno, en su espacio, en su pueblo. Y que ese poema conectó demasiado con todas las historias de las mujeres aquí de San Juan Chamula que se viven el feminicidio y que sus cuerpos se quedan olvidados o enterrados en otros espacios y que luego uno no sabe qué ocurre, ¿no? O qué pasó con la compañera, ¿no? Y que solo van y levantan el cuerpo sin dar como una investigación que se queda totalmente en la impunidad, ¿no? Entonces, este texto de Araceli Patlani para mí fue tan poderoso, ¿no? Y como ya tú mencionabas, ¿no? El tejer con otras mujeres, el saber que hay otras compañeras que también están viviendo y que como ya mencionaba, ¿no? Como tal no existe a lo mejor un consuelo, ¿no? Pero que a lo mejor hace sentir menos a lo mejor ese dolor, o ese dolor sabes que hay otras compañeras que están viviendo esa situación y que como quiera eso da un consuelo, ¿no? Y que tenemos experiencias y vivencias que estamos compartiendo, ¿no? Y que te hace sentir a lo mejor menos solo y que a lo mejor ahí está como la esperanza, ¿no? Entonces yo creo que ese texto de Araceli Patlani fue muy desgarrador cuando lo leí, que no dudé en escribirle, ¿no? Para poder citarla en este poemario. Y bueno, ¿no? También pensando en las otras compañeras, ¿no? Que tengo aquí, que es Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, ¿no? Que también son escritoras, son mis escritoras favoritas, ¿no? A las que yo he leído y quienes me han acompañado durante la creación de este poemario, ¿no? Porque ellas escriben de temas también sumamente fuertes, sumamente dolorosos, de todo lo que ellas se vivían, desde la depresión y todos estos temas. Entonces fue necesario estar leyéndolas constantemente para poder también tejer las historias de mis compañeras, ¿no? Entonces eso pienso, y que tiene muy poco, que fue este año que yo conocí el poemario de Irma Pineda, que se publicó en el 2020 y que teje demasiado con Tembilalan Cetic, ¿no? Que este poemario se titula Azul Anhelo, si no mal recuerdo, y que es un poemario que también está hablando de la violencia que se vive en Oaxaca, de la violencia en la comunidad de Irma Pineda, ¿no? Y que te das cuenta que no solo está pasando en un contexto, ¿no? Pero que al principio, a lo mejor, de la poesía indígena contemporánea aún no se nombraba, ¿no? No se decía, pero que ahora se están hablando de estos temas, ¿no? Y que Azul Anhelo es un poemario que también está nombrando estas violencias que se viven en la comunidad de Irma Pineda. Y así, ¿no? Empecé como a ver que otras compañeras estábamos como también hablando de este mismo tema, y que entonces dices, bueno, esto
como no me siento ahora sola, ¿no? Saber que estas historias también lo vivió otras compañeras de otros contextos indígenas, ¿no? Y que estas violencias son de las que no se hablan y que también están ocurriendo feminicidios en otras comunidades y que esos feminicidios no están contados dentro de las cifras que se cuentan pues en todo México. O sea, se hablan de los feminicidios en las ciudades, en las urbes, pero no se está contando cuáles son los feminicidios que también están ocurriendo en contextos indígenas. Eso se deja como a un lado, ¿no? Y ahí vemos también a este sistema y al Estado, ¿no? En un Estado también sumamente patriarcal que invisibiliza, que borra y que niega, ¿no? Que desde niega que existen los pueblos indígenas y que mucho menos es impensable que existan los feminicidios en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, un poquito pienso en eso, ¿no? En que estas historias se tejen en otros pueblos y que no solo está ocurriendo en San Juan Chamula, ¿no? Claro, y justo también pensaba como en ese sentido de el Estado y en realidad las sociedades, ¿no? Como actuar en esta actitud paternalista como hacia las comunidades indígenas, es que se piensa de, ay, eso no puede suceder ahí, ¿no? Como una cuestión como protectora. Eso me hacías pensar en este momento y también, bueno, ya respecto a todo lo que decías y cómo se va entretejiendo tu voz con las escritoras, con Alfonsina, con Alejandra Pizarnik, pero sobre todo ahora que nombrabas a Araceli Patlani y a Irma Pineda, justamente pienso que es algo que también ellas han mencionado justo en su tránsito por aquí en este programa de Ingrávida, es que son temas muy fuertes, muy dolorosos y que si bien, como tú dices, Susi, no es que realmente como tal pueda ser un consuelo, sí es una esperanza, ¿no? O sea, es como lo que me parecía también como maravilloso en la manera en como lo nombra Carmen, ¿no? Esta idea de escribir, de enunciar, de estar conversando sobre ello, que la poesía sea la que propicie justo estas conversaciones, es porque nos estamos dando cuenta o porque más bien hemos decidido decir que ya no es aceptable la violencia, ¿no? Como justo lo decía Carmen. Y bueno, Susi, antes de pedirte justamente que nos compartas algunos de tus poemas, rapidísimo una pregunta más, ¿no? Que también hay una presencia de alguna forma de cuerpos femeninos, pero desde la niñez, ¿no? Pienso en tu poesía justo como poesía sexuada en ese sentido, ¿no? En el sentido de que habla de la condición de haber nacido con un cuerpo de mujer, pero además, si bien las mujeres indígenas, si las mujeres son invisibilizadas sistemáticamente, aún más las mujeres indígenas, es muchísimo peor con las niñas, ¿no? Y en ese sentido, aunque pienso que justo por eso se están generando un montón de espacios para que las niñas no piensen, ¿no? Como muchas de las historias familiares de mujeres, de nuestras abuelas sobre todo, que se piensa como esa vida de ser mujer desde el patriarcado como un mandato pareciera el único destino, pues ahora se están creando como un montón de espacios justo para pensar en que las niñas puedan tener otras posibilidades. Pero entonces la pregunta, Susi, sería si para ti fue fundamental, ¿no?, nombrar estas violencias contra las niñas y qué hay en la poesía que te permite justamente enunciar esas violencias, pues justo a través de ese lenguaje, ¿no?, de ese lenguaje poético. Claro, sí, ya como bien mencionas, ¿no? Si la violencia que vivimos, ¿no? Siendo pues ya mujeres es difícil, ¿no? O sea, yo tengo pues en muchas charlas con muchas compañeras mujeres, ¿no? Pues ha sido como sumamente difícil y que no han podido nombrar, ¿no?, estas violencias, que son historias que les pasaron en la infancia, ¿no? Y que entonces es súper difícil, ¿no? Ahora estar todavía en un 2023, las niñas de San Juan Chamula pues tienen miedo a denunciar estas violencias sexuales que están viviendo y que estas violencias sexuales no están viniendo de otra persona externa de la comunidad. Es la violencia por parte de sus papás, de sus hermanos, de sus tíos, ¿no? Entonces es tan difícil que muchas compañeras mujeres ahora lo estén nombrando después de
ahora que tienen 50, 40 años, ¿no? Y que empiezan a dialogarlo y a decirlo, es que me pasó, y están llorando y se ponen muy mal, ¿no? O sea, son compañeras con las que yo he estado y que he acompañado y que sus historias están en Ten Bilal-Ancetic, ¿no? Entonces, si hace muchos años todavía no se podía, o sea, no se nombraba esta violencia cuando la vivían en la infancia, y que ahora pienso en un 2023 que aún se sigue, o sea, que aún sigue este tema de no poder nombrarlo, ¿no? Porque yo creo que también dentro de nuestros contextos indígenas, desde nuestras infancias, pues, ¿qué nos dicen, no? Tienes que respetar a tus mayores, ¿no? Entonces, algo que es como una norma que tenemos en la comunidad, que te dicen, obedece todo lo que te diga tu papá, tu tío, tu hermano, porque tú estás pequeña y tienes que obedecer lo que te diga, ¿no? Entonces, es lo que les decía hace rato, ¿no? Que a través de estas normas que hay en la comunidad, pues se sigue perpetrando la violencia, y tú como niña crees que es normal que tu papá te diga algo y tienes que obedecerlo, ¿no? Entonces, en un 2023 seguimos con estas situaciones de violencia y que no nos permiten nombrarlo, ¿no? Y que tenemos miedo, ¿no? Porque la violencia viene de la figura, por ejemplo, del padre, que es una figura que tú tienes que obedecer, ¿no? Y que no te puedes salir de ahí porque es tu papá, ¿no? Entonces, yo creo que es muy necesario y nombrar estas historias, ¿no? De las niñas fue para mí muy importante, porque en esa historia está, en esos poemas más bien dicho, está mi propia historia en la infancia, ¿no? Y que yo no había podido nombrar en mi infancia, y que lo vengo a nombrar después de muchísimos años, y que lo vengo a nombrar hasta que ingreso a la maestría en feminismos, y que los feminismos me dieron la oportunidad de identificar que lo que yo viví en la infancia era una violencia, ¿no? Entonces es mi niña interior que también está hablando, que está denunciando y que está tratando de reparar y de sanar lo que vivió en su infancia, ¿no? Y que como yo, hay otras muchas compañeras que ya están de mi edad o que son más grandes y que se vivieron muchas situaciones de violencia en su infancia, ¿no? En que entonces para mí fue importante retomarlas, ¿no? Traerlas al presente, desenterrar sus historias de hace años y traerlas aquí ahora al presente, ¿no? Entonces para mí, pues fue muy importante, ¿no? Traerlas, porque a través de eso traigo a la memoria mi historia, pero no solo la mía, ¿no? Sino de muchas otras compañeras que vivimos situaciones muy difíciles en la infancia. No, claro, y qué terrible pensar que el miedo más grande para una niña es que el enemigo, que alguien que le pueda hacer daño está bajo el mismo techo, y sobre todo que debajo de esta enseñanza de obedecer por el temor de romper una familia, a veces se les da a estas niñas unas cargas emocionales terribles cuando ellas no han hecho más que estar allí en un momento que ellas no pueden comprender y que no tendría por qué pasar así. Es tan terrible muchos de esos poemas donde hablas de la violencia de los padres, de los tíos, como bien mencionas. Y también me brinca esta posibilidad de explorar estos temas en el momento en el que suceden, ¿no? Es como un intento de romper el silencio, y si bien es cierto que las heridas del abuso no sanan, lo cierto es que hablarlo de forma temprana aligera un poco este peso, y muchas veces cuando el secreto se lleva a cuestas con el paso de los años, se vuelve una carga tan descomunal, y muchas veces por eso ese secreto se lleva hasta la tumba, como bien mencionas, y tiene que pasar mucho tiempo para que alguien desentierre estas heridas. De ahí la importancia de tocar estos temas también con las niñas, también con las jóvenes, y tratar un poco de romper estas cadenas de violencia. Pero ahora sí, Susi, creo que una parte fundamental de esta entrevista es que puedas compartirnos la lectura de algunos de tus poemas para que también las escuchas puedan ya empaparse de tu lírica. Claro, sí. Bueno, pues a continuación les voy a compartir unos 3 poemas del libro Ten Bilal-Ancetic, primero en tzotzil y ya posterior al español. Este se titula Hech Kuyelan Yantik Tzebetik. Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan.
Hoy buchutik las majikun, hutuksha kushulas komsanikun, yayihem lichutake, schiu, las bols bach chicheltas kunil mektal. Lachnop mijech chilach kuyelan yantik tsebetik, yayihem xat, bohilan milch bektal, mukbilun tach ayem ontonal, mihibil tach komsans no benal me, kalaltach chonkutik vachta betik, kalalta saps paninta yalel sat, kalaltas bots kushul yontontas ti skok, lachnop mihechilah kuyelan yantik tsebetik, lo esbilik, slo ilik, chkaanan svaichtak tahlik yap kaeb. Como otras niñas, unos hombres me golpearon, me dejaron agonizando en un baldío, con los pechos desgarrados y la sangre ahogada en mi vientre. Pensé que acabaría como otras niñas, con el rostro desfigurado, despedazada, enterrada en el olvido, dejando el recuerdo de mi madre, ofreciendo tortillas en las calles, lavando el maíz con sus lágrimas, amasando su dolor junto al fuego. Pensé que acabaría como otras niñas, desterradas de su historia, con los sueños pudriéndose en bolsas de basura. Ahora les voy a compartir otro que se titula Ans. Ans. Uyelantas cholves lo ilals tuchemala bektal, Uyelantas lo que estalta tzigetal, Uyelantas postalias sate, Yun chaibilta ontonal, Milascala bie, Cholo ilsmal chichel, Mitascantas bulesota hol, Chata batela lokol, Stekela bektaltas chay batel, Lisat pakana sate, Homahtiklis bekasate, Yayihema chulel, Ans, Kusishustak pajes likapemale, Kusishustak skuchun likapemale, Timuhtuch lisbech chicheltake, Ans, Havokoluk, Albun, Yun puhutzuk lisbektale, Taskan vokol, Chaban, Taskan tastabes melolal. Mujer, mujer, ¿cómo nombrar tu cuerpo destruido? ¿Cómo exhumarlo del silencio? ¿Cómo salvar tu rostro del olvido? Si pronuncio tu nombre, los versos sangran. Si intento recordarte, tu imagen huye. Toda tú te desvaneces, tu rostro ajado, tus ojos carcomidos, tu alma lacerada. Mujer, ¿cómo desahogar esta impotencia? ¿Cómo aguantar tanta rabia sin reventarme las venas? Mujer, por favor, dime, porque cada partícula de mi cuerpo exige, pide a gritos una respuesta. Bueno, ahora les voy a compartir un último poema, que es un poquito del que dialogamos hace ratito en la charla. Akotahan. Ans. Akotahan yun likakale chelav ta'anil. Mushamala chachams yu kabokolil. Ako jijbatel di ako bale. Akotahan tastekela kapemal. Ans. Akotahan yuk abektal yun chilbahinik. Skohti ikyamane. Mushavak ta bonton, hote, akotahan stiuk yipa yayatak, koltaos te que la bocol, atzihilal, achayel ta ontonal, ans, akotahan, mushapajezaba. Danza, mujer, danza porque el tiempo pasa, no esperes morir con tu dolor. Deja que la noche se lo lleve, danza con todo tu coraje. Mujer, danza con tu cuerpo de barro que muchos desprecian por su color. No importa,
Tú danza con la fuerza de las abuelas, libérate de ese sufrimiento, ese silencio, ese olvido. Mujer, danza, no te detengas. Muchas gracias. Ay, qué maravilloso cierre después de estos 2 primeros poemas tan fuertes, ¿no? Pero como ya lo decíamos, es una manera de decir que hay que seguir teniendo esperanzas y hay que seguir denunciando estas violencias, pero también hay que vivir con toda esta potencia que nos hace ser estas mujeres, ¿no? Entonces, muchas gracias, Susi. No sé si Carmen quiere decir algo, perdón. Sí, la verdad es que no hay nada tan grato como escuchar la obra en voz de su autora, que te inyecta una segunda carga emotiva que escapa a veces a las palabras. Creo que escuchar incluso desde el Tzotzil, la entonación de Susi, desde ahí ya nos va metiendo en una atmósfera que a veces nos asusta, a veces nos acompaña, a veces nos hace reflexionar, pero cuando ya lo escuchamos en el español, vemos que estos primeros instintos que tuvimos al escuchar los tonos hace que nos sintamos doblemente acompañadas, identificadas con estas violencias que la mayoría de los poemas van creando mediante estas imágenes, y sin duda de un llamado a danzar, de un llamado a seguir ahí y a trazar otro tipo de lazos, es esa esperanza que siempre nos hace falta, ¿no? La verdad ha sido una poesía maravillosa. Sí, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Susi. Ya casi tenemos el tiempo encima, o más bien ya lo tenemos encima, pero aún así quisiéramos preguntarte sobre tu participación en la segunda gira originaria, Mujeres que escriben fuera de la hegemonía, que se llevará a cabo en mayo del 2024 en Pátzcuaro, Michoacán. Y Susi, porque además esta entrevista justo ha sido en colaboración con las grandísimas compañeras de Originaria, y entonces preguntarte cómo te sientes de ser parte de esta gira, de este encuentro nacional que se va a llevar a cabo el próximo año, justo en esta reivindicación y potencialización de la poesía en lenguas originarias. No, pues la verdad que desde que recibí la invitación para poder participar en este proyecto tan hermoso que es Originaria, pues he estado muy, muy contenta y he reflexionado, ¿no?, en la necesidad de estos diálogos, ¿no? Porque no había otro proyecto, ¿no? No había otro proyecto donde genere estos diálogos para las mujeres, un espacio para las mujeres, pero sobre todo para mujeres que están escribiendo en lenguas indígenas, como ellas ya dicen, ¿no?, fuera de la hegemonía, ¿no? Y tejer, ¿no?, estos diálogos son sumamente necesarios, ¿no? Y que estos diálogos no habían existido, y que para mí es importantísimo tejer, conocer cada una desde su experiencia, ¿no? Porque tengo entendido que vamos a ser 10 compañeras, ¿no?, de diferentes lenguas indígenas, que vamos a poder analizar, que vamos a poder reflexionar, y que se va a generar un espacio de diálogo. Da la posibilidad de buscar un camino, ¿no? De ver la esperanza, ¿no? Y que eso es algo que luego es difícil encontrarlo, y que tejer con otras mujeres, hablar de mi experiencia desde mi pueblo, y otras compañeras que también van a hablar de la situación que se está viviendo en su pueblo, pues en realidad es increíble, ¿no? Como Originaria nos va a dar la oportunidad de generar este espacio de diálogo, ¿no? Y a través de la escucha, ¿no? De poder escuchar a otras compañeras, ¿no? Y eso, ¿no? Yo creo que totalmente es un acto de resistencia, ¿no? Estar en este proyecto de Originarias es totalmente un acto de resistencia, de ir contra la hegemonía lingüística, de ir con esta colonialidad del lenguaje, y de ir contra este sistema patriarcal que cada vez nos está oprimiendo, que constantemente nos está violentando, nos está silenciando y quiere silenciar la palabra de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces yo creo que es totalmente un espacio de resistencia. Pues sí, la verdad, Susi, es que todo el éxito con esta gira, y a seguir con el tejido de vivencias para dar voz a las que ya están y también a las que ya nos dejaron, el mejor de los éxitos. Y antes de despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más, o podrías compartir con las y los radioescuchas cómo pueden conseguir tu poemario?
Sí, claro, pues Ten Bilal Ancetic, Mujeres Olvidadas, está en toda la República Mexicana y también creo que está en más de 10 países, entonces si googlean y ponen Mujeres Olvidadas de Susi Benzulul, pues seguramente van a encontrar en su librería más cercana el poemario, ¿no? A un costo sumamente accesible, está en 70 pesos en físico y en digital está en 35 pesos, ¿no? Entonces está sumamente accesible el precio. Y seguramente lo van a encontrar en su librería más cercana en cualquiera de los estados en los que estén. Ay, muchísimas gracias. Pues ya saben, corran a la librería más cercana. En realidad es un precio bastante accesible, ya sea en digital o en físico. En físico es una edición pequeñita, bonita, entonces ahí seguro les va a gustar tenerlo. Y pues muchísimas gracias, Susi, por tu tiempo, por haber aceptado estar acá. Muchísimas gracias a ti también, Carmen, por haberme acompañado, por haber aceptado estar conmigo en este espacio. Y pues también preguntarte, Carmen, ya para decir adiós, si tú quisieras compartirnos algo, cómo conseguir también la plaqueta de Pequeñas Desaparecidas. Y a Carmen decir que ya también había estado aquí con nosotras conversando acerca de su propio proceso de escritura. Pero me gustaría, Carmen, si pudieras compartirnos o dónde más te pueden leer o cómo conocer tu trabajo para quienes les interese. Sí, la verdad es que me encanta dialogar también con autoras que visibilizan estas historias de violencia contra las infancias, que es un tema que yo abordo en mi primera plaqueta titulada Pequeñas Desaparecidas. También tiene un costo muy accesible, cuesta 70 pesos y lo pueden conseguir directamente conmigo mediante mis redes sociales, en Facebook principalmente como Carmen Macedo Dillon, de igual forma en Instagram o en Twitter, ahora X, y también forma parte del catálogo de la FENALEM y lo pueden encontrar en diversos otros sitios que se especializan también en literatura de mujeres, pero yo les recomendaría abiertamente que la hagan conmigo porque así el trato es más directo y también puede ir algún tema con dedicatoria e incluso podemos iniciar el diálogo. Y la verdad es que esta plática con Susi ha sido sustanciosa, riquísima, trágica, esperanzadora, sobre todo por esta poética de denuncia, y muchos de esos poemas pues a más de una nos tocan e incluso nos atraviesan, y la verdad es que no hay nada más importante que darle esta voz al dolor, y es muy triste que esta sensación a veces o tiene que ser de una forma tan natural que no es ajena a ser mujer, y tenemos que romper con eso, ¿no? Tenemos que renunciar a vivir estas narrativas de violencia, y la verdad para mí ha sido una experiencia maravillosa y agradezco poder conocer la obra de Susi. Muchas gracias, Carmen. Pues ahí estuvo. Muchas gracias, Susi. Y bueno, ellas fueron Carmen Macedo Dillon y Susi Benzulul. Estoy muy agradecida y conmovida de que Carmen me haya acompañado esta mañana. Por favor, sigan sus redes sociales, léanla, consigan su plaqueta Pequeñas Desaparecidas. También pueden buscarla en la red con su nombre y pues van a ver que Carmen tiene una producción literaria impresionante. Por supuesto, muchísimas gracias a Susi por haber venido a conversar con nosotras sobre este poemario tan fuerte, pero quizá tan necesario. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan cada miércoles con su escucha. Quédense en Violeta Radio y nos escuchamos el siguiente miércoles para seguir transitando este territorio de escrituras con más poesía, con más potencia de mujeres. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, Territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La radio feminista de la Ciudad de México.